Sobre ese suceso del que pregunta, sabe que es algo ya viejo. Hace tiempo que nadie me preguntaba al respecto. Actualmente la gente se niega a creer la verdadera naturaleza de aquella noticia. Incluso en una ocasión en que platiqué con un colega, ya sabe, en una de esas en la que uno se junta con amigos en el billar, a tomar unas copas. Al calor del alcohol comencé a contar los sucesos de lo que usted me pregunta. Mis compañeros casi al instante desestimaron mi historia y pronto fue acallada con otra ronda de cervezas. En aquella época daba clases, como siempre. Era profesor de administración en la universidad, tenía amplia experiencia dando clases, inicié mis estudios en administración de empresas muchos años después que la mayoría de los de mi generación. Concluir mis estudios fue todo un reto, pues hacía años que había dejado la escuela, años cambiando de carrera, buscando algo que me satisfaciera, para finalmente terminar la carrera de administración. Y créame, hay pocas empresas que están interesadas en contratar a un egresado que le sobrepasa a los otros solicitantes por más de 7 años, y sin experiencia, así que terminé como profesor de administración. No me malinterprete, ser profesor no tiene nada de malo, realmente me agrada convivir con los jóvenes, procuro ser accesible, incluso en ocasiones he llegado a jugar al billar con algunos de ellos. Logro tener más acercamiento con los alumnos que la mayoría de mis colegas, quizás por esa razón pude tener un acercamiento con él. Recuerdo un día, tenía clase con ese grupo, era un grupo de los de nuevo ingreso, tenía clase con ellos por la mañana, era un día de invierno particularmente frío, él se solía sentar en una esquina del salón. Déjeme decirle una cosa, un profesor solo puede recordar a dos tipos de estudiantes. Aquellos que son verdaderamente dedicados y aquellos que jamás en la vida debieron poner un pie en la escuela, pero entre esos dos extremos hay una enorme cantidad de nombres y rostros que no quedan en la memoria de uno por mucho tiempo, y él era uno de ellos, es decir, era el claro ejemplo del estudiante promedio, calificaciones constantes, trabajos buenos, sin llegar a ser excelentes, pocas faltas y mínimos retardos. En general un joven promedio. Pero ese día frío de invierno él se hizo notar por algo inesperado. Había pasado ya la mitad de la clase, cuando noté que al parecer se estaba quedando dormido. En ese momento fui el único que lo notó, no le di importancia y continué. Varios minutos después volví a mirar hacia donde estaba, solo para encontrar que efectivamente estaba dormido profundamente. Quizás nadie se hubiese dado cuenta de no haber sido porque, de improviso despertó dando un grito apagado de espanto, su libreta y bolígrafo cayeron al piso, su mano se aferraba a la banca mientras miraba a su alrededor con una expresión de genuina sorpresa. El salón quedó en silencio, todos sin excepción lo mirábamos. En un parpadeo el silencio se tornó en risas y burlas cuando todos se dieron cuenta de que el grito involuntario había sido producto de un abrupto despertar. De un salto el joven se levantó y salió con el rostro rojo de vergüenza. Más tarde ese día me comentaron que no había vuelto al salón sino algunas horas después, justamente después del receso y solo para recoger sus cosas y marcharse. El chico no era precisamente un solitario, según recuerdo él había venido a la ciudad justamente a estudiar la universidad. Conocía a poca gente, pero había hecho un par de buenos amigos que había conocido en esa escuela. Fue uno de ellos quien me dijo que después de recoger sus cosas se había ido.
Eso me lo dijo un par de días después del incidente. También me contó que no había asistido a la escuela en esos días, lo habían buscado por teléfono y solo habían cruzado algunas palabras, las suficientes, para dejar en claro que estaba bien y que volvería el próximo lunes a la escuela. Al lunes siguiente ahí estaba nuevamente en el salón. Obviamente tuvo que soportar los comentarios y burlas de sus compañeros. Recuerdo que a partir de ahí le pusieron el apodo de Bello Durmiente. Algunos días después hablé con él, creo que habló con todos sus profesores, debió hacerlo pues había faltado 3 días, en el método de evaluación que maneja la escuela cuenta la asistencia tanto como los trabajos en casa. Y 3 días de faltas, bueno, eso afectaría gravemente sus calificaciones. En aquella charla era inevitable que saliera el tema de su incidente, después de todo había sido en mi clase. Me dijo que había ido a visitar a sus padres, por esa razón había faltado todo ese tiempo. Pensé que quizás alguien en su familia estuviera enfermo o que tuviera problemas, supuse que sería algo grave, y que la preocupación no le dejara dormir por las noches, y que eso hubiera desencadenado el incidente. Le externé mis suposiciones a lo cual él sonrió. Según dijo, su familia estaba con buena salud, ningún problema fuera de lo usual. En pocas palabras todo normal y tranquilo, y cuando le pregunté la causa del incidente, él se puso serio y cambió radicalmente el tema. Me di cuenta que era inútil presionarlo a que me dijera más, yo sentía curiosidad, si no era su familia, evidentemente tampoco era la escuela, el curso recién empezaba, conocía a mis colegas y los planes de estudio, usualmente las presiones para los jóvenes empiezan después del tercer parcial, después de la primera mitad del semestre. Supuse que algo más ocupaba su mente, él tenía un par de amigos en la escuela, jóvenes serios, ¿sí me entiende? Y pues como ya le había dicho, uno recuerda de sus alumnos a aquellos que son muy buenos y a los que son un problema, y pues quiero decir que aquellos jóvenes eran de los que nunca tenían problemas, eran como él, no eran de los sobresalientes pero tampoco de los jóvenes problemáticos, así que eso descartaba las malas compañías. No pudiendo sacar nada en claro, decidí que era mejor dejarlo por la paz y ocuparme de mis propios problemas. Y así fue durante varias semanas. El incidente estaba olvidado en el pasado. Un día cuando entré en el salón de maestros, una de las profesoras comentaba con otra sobre algo en el periódico. No soy muy afecto a entrometerme en las pláticas ajenas. Lo primero que hice fue ir hacia la mesita del café y mientras me servía, una de las profesoras me extendió el periódico. «Hey profesor», me dijo la mujer con ese tono tan peculiar que siempre me había molestado en ella. ¿No le parece familiar esta cara? Con desgano tomé el periódico y lo miré mientras daba un sorbo a mi taza de café. Miré la foto, e inmediatamente mi atención saltó hacia el artículo en cuestión. Lo leí 2 veces, no es que fuera una noticia increíble. Desgraciadamente era una de esas noticias que se estaban volviendo comunes de leer en los diarios. El artículo en cuestión hablaba del asesinato de un joven. Habían encontrado su cadáver dentro de un terreno baldío en las afueras de un pueblo. Según especulaba el reportero, el cadáver había sido quemado en una fogata para hacer más difícil la identificación. Los vecinos habían dado aviso a la policía, pues en medio de la noche el fuego de la hoguera brillaba intensamente y si ésta se salía de control provocaría un gran incendio.
Cuando los bomberos y la policía llegaron y apagaron el fuego, descubrieron el cuerpo, desfigurado, quemado y mutilado. Identificarlo hubiera sido difícil, pero en un giro del destino, el cadáver fue identificado por una pareja que buscaba a su hijo y que había acudido a poner su denuncia. El hijo de la pareja había sufrido recientemente una fractura de peroné y debía usar muletas. Estas habían sido encontradas en los restos de la hoguera. Los exámenes médicos terminaron con las esperanzas de la pareja, pues el cadáver tenía una fractura en el peroné que aún no comenzaba a soldar, y que había sido fijada con una placa metálica, tal como el joven que ellos buscaban. En la única foto se podía ver un altar, se podían leer las mantas con los reclamos y exigencias de aclarar el crimen. En particular, uno de aquellos carteles tenía la foto del joven asesinado. Esa foto, ese rostro era de mi alumno, de Gonzalo, el joven del incidente de hace algunos días. Justo cuando terminaba de leer el artículo por segunda vez y me preparaba para buscar la fecha del artículo, entró otro profesor. ¿Ya le mostraron la foto del doble de ese joven? ¿Cómo se llama?, preguntó el recién llegado. Él era un nuevo profesor, la verdad no recuerdo qué materias daba. Él estuvo poco tiempo, y según recuerdo solo daba clases a los primeros semestres. Se llama Gonzalo, replicó con tono molesto aquella profesora, que había puesto el periódico en mis manos. El recién llegado sonrió. Es solo una coincidencia, es una foto en blanco y negro, tomada a un cartel que tiene impresa otra fotografía. El supuesto parecido puede ser solo la apreciación de una mente muy imaginativa. ¿Qué me dice de los dobles? Se sabe que hay presidentes que tienen dobles, que en un momento dado pueden suplirlos, argumentó la otra profesora. El otro profesor se dio la vuelta y se encaminó a la puerta mientras decía: no puedo creer que ustedes dos estén dando clases en esta universidad. La profesora intervino: ¿qué tal si el joven asesinado fuera hermano de Gonzalo? Esa plática comenzaba a molestarme. Él no tiene hermanos, dije categóricamente. La profesora volteó a mirarme y replicó que en su expediente estaba marcado que tiene tutores legales y no padres. Eso me dejó sin palabras. En ese momento surgieron en mi mente un montón de argumentos para contravenir a la profesora Carrillo, pero también surgieron en mi mente otras preguntas. Le devolví el periódico y salí del salón de maestros, argumentando que el director me había mandado llamar hacía un rato. La semana siguiente Gonzalo volvió a faltar. Cuando pregunté a sus amigos, solo me dijeron que no lo habían visto. Ese día por la tarde, mientras me dirigía al estacionamiento, uno de sus amigos me alcanzó. Caminamos hasta mi auto, charlamos un poco, la plática era superficial. Pensé que la razón para haberme buscado era otra más que solo hablar de temas irrelevantes. Me detuve y le pregunté nuevamente por Gonzalo. Él torció el gesto y comenzó a avanzar lentamente y dijo: creo que ese chico está mal. Digo, desde lo que pasó en el salón se ha venido abajo. Antes pasaba por mi casa y nos veníamos los dos a la escuela, pero últimamente ya no. Usted mismo lo ha visto. Ya no hace tareas, hay días en que solo trae una libreta. Yo lo he visto anotar y anotar en esa libreta. Al principio creí que eran apuntes de las clases, pero luego le pido que me pase algo que no anote y me dice que no estaba escribiendo eso. Además no suelta para nada esa libreta. Una vez en la cafetería la dejó en su silla mientras se volvía para pagar. Yo le eché una ojeada rápida, no entendí mucho,
pues su letra se ha descompuesto bastante, pero parece ser una especie de diario, o algo así. Nos detuvimos cuando llegamos a mi auto. Ahí le pregunté qué pensaba él que le pasaba. Él movió la cabeza, y dijo, creo que se está metiendo algo, creo que está enganchado con alguna droga. Después de eso él se despidió. Lo de las drogas, era posible. No era el primer joven que veía que arruinaba sus estudios por meterse en esa porquería. En esos momentos sentí algo de afinidad con Gonzalo, pues yo mismo en mi juventud había cometido errores muy grandes. Un tiempo en mi juventud tuve contacto con la marihuana. Lejos de la familia uno es más vulnerable a caer en depresión, aunado a que sin la vigilancia de los padres uno siente que puede hacer de todo, y las drogas pueden parecer muy atractivas. Esa noche, en mi casa, revisé su expediente en la computadora. Como ya lo sabía, él venía de provincia, de un estado colindante al norte de la capital. Tal y como lo había dicho la profesora Carrillo, no tenía padres, sus tutores eran sus tíos por el lado materno. Había una copia del recibo del domicilio en su expediente, era de una casa para estudiantes. Mientras revisaba recordé la loca teoría de la profesora Carrillo, así que entré al internet y busqué la noticia. El homicidio había ocurrido en otra entidad en un estado fronterizo en el sur del país. En el artículo venían los apellidos del joven muerto y no tenían ninguna relación de parentesco con Gonzalo o con sus tutores. Finalmente en el artículo en internet venía la misma foto que en el periódico, solo que aquí estaba a color y mucho más nítida. La fotografía del joven era más clara y el parecido con Gonzalo era perturbador. A pesar que me hubiera gustado hablar con Gonzalo, no pude verlo en la escuela, simplemente por el hecho de que la siguiente semana faltó a la escuela. Era ridículo, había faltado a casi la mitad del bimestre, y si lo que me habían dicho de él era cierto, que cuando asistía no estaba tomando notas, era seguro que perdería el semestre. Lo único que podía hacer era esperar a que regresara. Y volvió. Era martes, yo entraba en la dirección para llevar unos documentos cuando lo vi. Gonzalo estaba ahí en la dirección, estaba saliendo de la oficina del director. El joven no se veía bien. Es decir, se veía como si hubiera estado en una pelea, la ropa sucia y manchada, el cabello desarreglado, incluso un moretón en el pómulo, y por desgracia no me equivoqué, él había peleado con dos de sus compañeros en la clase anterior. Entregué los papeles y volví con Gonzalo. Él estaba sentado en uno de los sillones de espera, tenía un gesto de evidente molestia. ¿Estás bien, Gonzalo? ¿Qué pasó? Él volteó a mirarme por su gesto. Llegué a pensar que no me respondería. Pasaron un par de segundos que parecieron minutos. Finalmente dijo, me acaban de expulsar, tuve un pleito con un par de idiotas, respondió con ira contenida. Me senté al otro lado del mismo sillón. ¿Por qué?, pregunté yo. Ellos quisieron quitarme mi libreta, respondió. En ese momento reparé en aquella libreta que traía firmemente aferrada en su mano izquierda. Pero, ¿qué te dijo el director? No debió expulsarte, quiero decir, tú fuiste la víctima, ¿no es así? Él me interrumpió, uno de ellos tiene el hombro dislocado. No podía creer lo que dijo, pensé que estaba tomándome el pelo, lo miré atentamente, él desvió la mirada y continuó. Yo no quería hacerles daño, dijo en una voz lastimosa, y continuó, sí, yo quería recuperar mi libreta, pero...
No sé qué me pasó, recuerdo que había sujetado a uno de ellos por el brazo, él me abofeteó y luego no supe qué pasó, era como estar en uno de mis sueños, cuando me di cuenta ambos estaban tirados en el suelo, uno de ellos se sujetaba el hombro y lloraba. Ambos permanecimos en silencio por un instante. Solo para romper el silencio hice una pregunta muy tonta. ¿Por cuánto tiempo te han expulsado? Me expulsaron definitivamente, respondió él, lanzó un profundo suspiro, se levantó y se dirigió a la salida, yo también me levanté, y lo seguí, caminábamos en silencio hasta la puerta, él se despidió, me ofrecí a llevarlo, y después de mucho insistirle le aceptó que lo llevara. El trayecto no era muy largo, pero el silencio inicial hacía parecer que el viaje llevaba horas. Finalmente le dije, sabes que tus amigos están preocupados por ti. Él miraba a la ventana, y enseguida dijo, sí, ellos me fueron a buscar la semana pasada, ellos creen que me estoy metiendo algún tipo de droga o algo así. ¿Y eso es verdad? Pregunté. Él me miró con evidente molestia y me respondió irritado. Yo no fumo, ni siquiera bebo alcohol ni mucho menos me meto algún tipo de droga. Él comenzó a balbucear. Yo, no sé, a veces siento que me estoy volviendo loco, hace días que no duermo, hay ocasiones en que comienzo a caminar por calles que no conozco y sin embargo los paisajes me parecen conocidos, una sensación como de que estoy en un sueño, luego están los sueños, esos sueños donde veo personas, calles, objetos con los que jamás he tenido contacto y los veo tan claros, cuando los toco, siento su textura, prácticamente puedo sentir su peso, su calor y cuando vuelvo en mí. No estoy seguro si he despertado o si recién he entrado en el sueño. Estacioné el auto frente al domicilio de Gonzalo. Mira, dije tomando un papel en el anote en mi teléfono y dirección, y le dije déjame ayudarte. Primero, intentaré hablar con el director, no te prometo nada, veré qué puedo hacer, pero por lo que pueda pasar hablaré con unos conocidos en otra escuela, quizás pueda ayudarte a cambiar de escuela sin que tengas problemas. Ese día el resto de la tarde lo pasé revisando papeles y haciendo algunas llamadas, es decir una tarde normal, eran ya pasados de las 11, cuando llamaron desesperadamente a la puerta, a medio camino reconocí la voz de quien llamaba, era Gonzalo, se oía desesperado, rápidamente abrí la puerta. Él entró. Tiene que venir, tiene que verlo, dijo de forma frenética, no me lo va a creer. O quizás ya haya enloquecido, venga, usted debe verlo, solo así sabré si todo es verdad o si solo he enloquecido, dijo mientras se aferraba a mis hombros. Él definitivamente había enloquecido, siguió suplicando hasta las lágrimas. Finalmente accedí a ir con él, ambos subimos al auto, él me dirigió por varias calles hasta una colonia en las orillas de la ciudad, nos detuvimos frente a una iglesia, él saltó del auto tan pronto como apagué el motor, yo lo seguí, rodeamos por el patio hasta llegar a una especie de bodega o cuarto de herramientas, abrió la puerta y los dos nos quedamos helados al ver lo que había ahí dentro. Lo empujé contra la pared. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué? Le grité. En el suelo estaba el cuerpo de un joven, su sangre le rodeaba, los huesos de sus brazos y piernas rotos y astillados, habían atravesado y rasgado la piel y sus miembros permanecían en ángulos antinaturales. Gonzalo gritó y lloró, no, gritaba, yo lo había atado a esa silla, yo lo até, de verdad.
Debo llamar a la policía, esto no puede quedarse así, dije y retrocedí hacia la puerta. Gonzalo se dejó caer de rodillas en el suelo, yo lo tenía a la vista, temí que su locura le hiciera atacarme y yo no quería terminar como el joven que estaba en medio de la habitación. Cerca de la puerta comencé a marcar a la policía. Mejor no lo haga. La voz que oí me hizo saltar, miré hacia la puerta, y un palo de madera golpeó mi mano haciéndome soltar el teléfono. Gonzalo miraba a la persona que me había golpeado y que entraba a la pequeña habitación. Sus ojos se abrieron enormes por la sorpresa y la incredulidad. El dolor en mi mano me hacía saber que no era un sueño. Entraba otro joven, otro Gonzalo, el mismo rostro, la misma voz, los mismos ojos. No, los ojos de este eran distintos, estaban llenos de odio, de una febril rabia. Antes de que pudiera reaccionar, el palo golpeó mi cara haciéndome caer al suelo. Mientras luchaba por no desmayarme, vi como Gonzalo se lanzaba contra el otro que entraba. Antes de que el palo le golpeara, Gonzalo pudo acercarse y golpearlo en la cara. Ambos se trenzaron en una lucha feroz. Ambos rodaron por el suelo intercambiando golpes. El par se levantó y Gonzalo empujó a su contrincante. Este resbaló con la sangre del cadáver y cayó al suelo. Su nuca dio un golpe seco contra la silla en la que había estado atado el cadáver. Gonzalo volvió a caer de rodillas. Después de varios minutos pude levantarme. Gonzalo seguía derrumbado en el suelo. Me acerqué a revisar al otro joven. Lo miré. Podía jurar que veía a Gonzalo ahí tirado. Me acuclillé sobre el joven, buscando pulso o respiración, pero nada. Él estaba muerto. Gonzalo, dime quién es él, le exigí a gritos. No lo sé. Solo puede ser tu gemelo. No, no lo sé, repitió. Me acerqué y lo hice levantar, lo sacudí y le dije, deja de estar jugando, grité. Ahí están tirados dos jóvenes y uno de ellos es tu viva imagen. ¿Quién es él, maldita sea? No lo sé, respondió desesperado. El primero, al que amarré, lo encontré cuando salí a la calle a buscar algo de cenar. Me di cuenta que me seguían, caminé por varias calles, incluso subí al autobús. Finalmente aquí pude emboscarlo, lo até a la silla y él era yo. Era como mirarme a un espejo. Me senté frente a él por no sé cuánto tiempo. Sabía que él deseaba golpearme, despedazarme, sabía que deseaba arrancarme los ojos, moler mi cara, él deseaba devorarme, yo lo sé, pues yo sentía lo mismo. Sentía un odio por él como nunca antes había sentido. Él luchaba por soltarse y yo luchaba contra el deseo de asesinarlo. Pensé que me había vuelto loco, que era una alucinación, así que salí corriendo a buscarlo. Gonzalo respiraba como si hubiera corrido una maratón. Yo estaba asustado. ¿Cómo era posible que hubiera tres individuos idénticos a él? Aún aturdido por el golpe, me encaminé a mi coche con Gonzalo sujetándolo firmemente del brazo. A unos pasos delante de nosotros se rompió un ventanal de la iglesia y un cuerpo aterrizó en el suelo casi frente a nosotros. Me quedé de pie paralizado por el miedo. Gonzalo se soltó de mí y se dirigió al interior de la iglesia. Reaccioné un instante tarde. Él se soltó. Intenté detenerlo, pero solo rocé su brazo. Le grité, y él me ignoró. Yo dudé. Quise salir corriendo, olvidarme de ese chico, cuando una mano me sujetó de la pierna. Miré y vi, era otro más, otro Gonzalo. Del ventanal roto se oían gritos y golpes. Creo que no lo pensé, de haberlo hecho habría huido. Caminé en la misma dirección que Gonzalo.
Encontré una puerta abierta, dentro solo se veía obscuridad, mientras caminaba los ruidos se hacían más intensos y claros. Caminaba lentamente pegado a la pared, cuando mis pies chocaron con algo, el bulto se movió, era un hombre, sus manos se aferraron a mi pierna, en un susurro la voz pidió ayuda, esa voz me tomó por sorpresa, es decir, había visto a tantos como él, había oído su voz repetida en muchas bocas que oír otra voz distinta me sorprendió, me arrodillé junto a ese cuerpo y le hice soltarme la pierna, con la tenue luz pude verlo, el hombre estaba muy mal herido, pude ver que su cabeza sangraba y sus ojos que permanecían cerrados, sangraban. «Qué bien que llegaste», dijo él, ignoro quién pensaba que era yo, pero era evidente que no podía verme. Se encontraron, continuó diciendo, a pesar de que los embriones se implantaron en mujeres de familias muy diferentes, con crianzas distintas, a pesar de las distancias, estas malditas aberraciones se buscaron por todo el país y se encontraron, y ahora se están matando entre ellos. Tal como lo hacían en el laboratorio, como el doctor dijo. ¿Recuerdas?, dijo él. En el vientre materno, desde la concepción hay una lucha, solo un espermatozoide puede fecundar el óvulo, ¿recuerdas lo que el doctor explicaba? Durante la gestación hay condiciones dadas para que el feto se subdivida y se multiplique y haya más de un embrión, sin embargo mientras existe la mitosis, también existe una lucha por un predominio, aquellos que son más débiles son absorbidos, son eliminados, solo hay una conciencia, él lo dijo, desde las observaciones del laboratorio lo notamos, esa conciencia compartida hace que se encuentren, y cuando lo hacen, ese instinto, ese deseo por el predominio los hacen pelear. Desgarrarse, esa misma conciencia que los lleva a encontrarse les hace imposible permitir que exista otra esencia igual a ellos fuera de sí mismos, por eso estos clones llegan a cometer canibalismo, como con el chico del periódico. Yo sudaba frío, mis manos temblaban, parecía una pesadilla, una gran mentira, no era posible, realmente alguien estaba clonando seres humanos y al parecer, desde hacía tiempo. Eso era ilegal, ya sabe, en la televisión, los documentales y esas cosas, se suponía que había leyes, acuerdos que no permitían la clonación. El hombre en mis manos se convulsionaba, cuando terminó de agitarse le pregunté cuántos quedaban. Y en medio de toses sanguinolentas dijo que habían entrado 6 que eran los últimos clones, entonces tuve otra duda. ¿Quién es el original? El hombre sonrió y dijo, no hay original, jamás hay originales. Todos ellos con copias, solo meras copias, dijo entre toses, su cuerpo se convulsionó de nuevo y finalmente se quedó quieto, él había fallecido. Me levanté y caminé hasta el salón de donde los ruidos cada vez menos en cantidad e intensidad se reducían. Solo somos copias, dijo una voz detrás de mí entre las sombras, mi corazón casi se detiene, volteé y ahí estaba uno de ellos. Este dijo señalando el difunto, este grababa todo desde aquí, él lo disfrutaba, yo no pude más, continuó. Me lancé contra él, hundí mis dedos en sus ojos mientras golpeaba su cabeza contra la pared, hasta que no pude más. El ruido en el salón detrás de mí finalmente se detuvo, el joven frente a mí era Gonzalo, yo pienso que era él pues era la ropa que llevaba esa tarde. Yo estaba sin habla, detrás de mí unas pisadas se arrastraban,
Yo retrocedí, tropecé y caí. Era otro de esos clones. Arrastraba un tubo ensangrentado. Caminó sin mirarme siquiera hasta que estuvo frente a Gonzalo. El joven frente a Gonzalo jadeaba. Solo somos copias, dijo finalmente Gonzalo. Ambos se miraron como si se mirasen al espejo. Lo hicieron por un tiempo que pareció una eternidad. Un disparo en el exterior rompió la escena. Los tres volteamos hacia la puerta. Ahí se dibujó una silueta recortada por la luz exterior. Les apuntaba. Se oyó ruido en el salón que se acercaba, y pronto otro hombre entró por el salón empuñando también un arma. Estos dos son todos. Al de afuera no le quedaba mucho, declaró el recién llegado. ¿Por qué nos hacen hacer esto?, preguntó Gonzalo. El otro hombre dijo: Nosotros no le obligamos a hacer esto, son ustedes, siempre han sido ustedes. Nosotros solo estamos aquí para limpiar y no dejar rastro de ustedes. Nosotros no les pedimos que nos hicieran esto, gritó el otro joven. El hombre detrás de mí rió, y luego dijo: la implementación de este experimento fue idea del Dr. Lehman. Él estaba consciente de las implicaciones éticas, y él eligió que fuera su propio ADN, el que se usara para ese experimento, así que, sí, ustedes lo pidieron, él mismo también implementó que al final del experimento los especímenes fueran eliminados, y es por lo que estamos aquí. ¿Dónde está?, gritó Gonzalo. ¿Por qué no da la cara? Él debería estar aquí y mirarnos a la cara y decírnoslo de frente, ver lo que su experimento ha costado. Ustedes aberraciones deberían saberlo. Él lo planeó todo, estaba planeado que él estuviera aquí. Pienso que fue un error en su planteamiento del experimento. Uno de ustedes, uno de sus clones lo buscó y lo mató, por eso es que él no está en persona. No hay un original, murmuraron los dos al mismo tiempo. Ambos soltaron al mismo tiempo los objetos que sostenían en sus manos. Hubo un disparo y Gonzalo cayó al suelo. Supongo que las sombras me ocultaban, y durante aquella escena no me vieron, ni notaron cuando tomé el arma del hombre en el suelo. Jamás había disparado un arma, yo solo la tomé en mis manos y jalé del gatillo. El disparo se perdió, pero fue suficiente para que aquellos sujetos se distrajeran. El clon que quedaba aprovechó el descuido y corrió hacia el hombre en la puerta. Este disparó varias veces a las sombras, pero falló. No evitó que el clon impactara contra él. Hubo más disparos. El otro hombre frente a mí me mantenía encañonado. Yo mantenía el arma en mis manos. Hubo un grito. El hombre corrió para ayudar a su compañero, pero no llegó a su objetivo. Un último disparo, y el hombre cayó al suelo. Después solo silencio. Esperé y no hubo nada. Al fin el arma cayó de mis manos. Me levanté y fui hasta Gonzalo. No había nada más que hacer. Él había sido muerto por una bala. En la entrada, los dos hombres también estaban muertos. Miré en busca del último joven, pero no lo vi. Seguramente huyó. Yo de hecho hice lo mismo. En los periódicos no hubo mención del hecho, no inmediatamente. La iglesia fue acordonada. Algunos días después volvió a abrir. En ella no quedaban huellas de que algo hubiera pasado ahí. Solo en internet hubo algo.
En varios foros se hablaba del hecho de una forma muy desvirtuada, inventaban explicaciones absurdas al hecho de encontrar 9 cadáveres idénticos, algunos lo exageraban, otros se burlaban. Finalmente la noticia tuvo repercusión en los noticiarios, hubo investigaciones, que al final no llegaron a nada, el hecho se diluyó. Antes de eso, yo quise hablar de lo sucedido, contar lo que vi. Pero nadie quería oír lo que tenía que decir, para ellos era absurdo. Pensaron que quería sacar provecho con una fantasía. Dijeron que quería lucrar con el invento de una enfebrecida imaginación. Al final, yo también dejé de hablar de eso. El hombre con el que hablaba dejó de mirarme. Se alzó y pidió la cuenta. Dejó unos billetes en la mesa para pagar. Luego, sacó una tarjeta y la extendió hacia mí, y dijo: me ha agradado su historia. Creo que estaremos en contacto. Tomé la tarjeta, y mientras el hombre salía miré la tarjeta. En ella estaba estampado el nombre: Dr. Arturo Lyman II.